La temperatura, 14 grados. Pingüino Multimedia presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. Del día, 43 minutos, comienza así Contingencia, el programa de política, de debate, de análisis de toda la contingencia regional, nacional, internacional, pero principalmente con un foco, por supuesto, regionalista, con invitados pertenecientes acá en la región y, por supuesto, para analizar todo lo que ha sucedido, todo lo que nos ha dejado y todo lo que nos depara respecto al futuro, sobre todo de la política regional. Para eso, el día de hoy vamos a pasar de inmediato a saludar a nuestros invitados correspondientes que me van a acompañar en esta tarde para hacer un poquito más amena la previa al almuerzo. Invitamos y saludamos también a Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Marcelo, hola a Ricardo y a Claudio y a todos quienes nos siguen tanto a esta hora de sus casas como en las repeticiones o en los otros medios. Así es, repeticiones, porque también el programa se repite y tiene harta sintonía, ¿eh? Yo de repente uno cuando se mete en esto dice, ya le da nomás, pero no ve las repercusiones que tiene en exterior y de verdad tiene harta sintonía. Así que agradecido a cada uno de ustedes que nos ve por las pantallas de Pingüino Multimedia y también por nuestras plataformas de redes sociales. También saludamos a Hernán... don Ricardo Hernández, porque dice Hernández Cremachi, me enredaste, Ricardo. Saludamos a Ricardo Hernández, presidente regional de Evópolis. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo, feliz de estar en Contingencia nuevamente, haciéndole honor, por supuesto, a mi madre. Siempre recalco Cremachi, mi apellido, por la historia de mi familia, y feliz, orgulloso de ser hijo de mi madre, Rosa Cremachi. Y sobrino de un gran futbolista también identificado con la Unión Española. No me salga con el otro equipo porque en el otro equipo no existió. En Unión Española solamente. Don Atilio. También pasamos a saludar a otro de nuestros invitados, Claudio Flores, ex gobernador de la provincia Antártica, representante del Partido Humanista y actual candidato al gobierno regional, al GORE, o al gobernador regional, mejor dicho. Claudio, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo, gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas que están aquí con nosotros y a las magallánicas y magallánicos que nos escuchan todos los domingos y bueno, como dices tú, en las repeticiones después de las tardes. Te digo de inmediato que la contraluz no juega a tu favor, Ricardo. Así que a cambiarse de posición no va, no se preocupe. Estimados, buenos... Partamos con uno de los temas que ha llamado bastante y ha suscitado bastante, sobre todo las portadas de los medios regionales, que han sido estos actos de delincuencia, estos actos lamentablemente que hemos estado viviendo, ya no es tan solo en Punta Arenas, sino a nivel regional. En la semana lamentablemente conocimos el hecho del Chacal de Porvenir, este asesino que a sangre fría le arrebató la vida a una porvenireña, una mujer de 43 años. Después en Punta Arenas, conocimos el caso también de un asesinato de un ciudadano español que llevaba también años acá en la región. Y para la guinda de la torta, el día viernes en la noche conocimos este enfrentamiento entre dos funcionarios de las Fuerzas Armadas, uno que terminó de extrema gravedad,
y el muchacho de ayer que quiso dársela de Rayo McQueen en una plaza de acá de Punta Arenas y destruyó completamente la carpeta asfáltica que tenía una plaza y sobre todo un centro recreacional, más que nada pensando en los más jóvenes, los niños que juegan ahí en esa plaza de básquetbol. ¿Cómo han visto ustedes esta evolución? No quiero catalogarla criminalística, pero cada vez toma ribetes lamentablemente y va como todo indicando para allá. Claudio, quiero partir contigo en esta parte. ¿Cómo ha visto la evolución de la delincuencia acá en Magallanes? Lamentablemente, bien lo dices tú, esta semana dimos cuenta de situaciones que son de plano delitos y otras que son incivilidades como las de este muchacho, no sabemos si es hombre o mujer, pero vimos el auto lamentablemente echando a perder una cancha de básquetbol que en realidad es un espacio para los jóvenes. Yo creo que tenemos un problema en Magallanes, no estamos exentos de lo que pasa en el resto del país, y lo que tiene que ocurrir es que debemos aumentar la coordinación entre todos los entes que son aquellos que previenen este tipo de hechos y aquellos que fiscalizan y evidentemente llevan a la justicia a quienes cometen este tipo de delitos. No podemos pensar en que Magallanes va a estar por siempre libre de los problemas que tiene una sociedad naturalmente por el hecho de ir creciendo. Ahora hay situaciones que evidentemente la justicia y en este caso las autoridades del nivel regional tienen que ver con mucho cuidado y tiene que ver con que seguimos incrementando la cantidad de femicidios en la región. Y esto es algo que afecta no solo a las mujeres, para los hombres también es una situación compleja, producto de lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer es evidentemente ir en contra de ese tipo de cosas. Y hoy día la autoridad regional, y en este caso la intendenta, y la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deben tomar acciones concretas. Murió una mujer, hay una menos, y nosotros todos los magallánicos tenemos que rechazar ese tipo de situaciones y al mismo tiempo generar todas las condiciones para que podamos entregarle a las mujeres certeza y seguridad del lugar en donde viven. Y respecto de las incivilidades como las de ese auto blanco, porque en realidad no se ve si adentro hay un hombre o una mujer que está conduciendo, el llamado es a que todos los vecinos puedan denunciar este tipo de situaciones y pedirle a las autoridades, por supuesto, mayor proactividad ante una situación así. No basta con grabar el hecho, sino que hay que buscar y perseguir a los responsables. Entiendo que se alcanzó a grabar la patente del auto y por lo tanto yo espero que las autoridades regionales y de las policías puedan ejecutar una acción de inteligencia para definir quién es el responsable y evidentemente llevarlo a la justicia. Sí, por lo menos en la mañana entrevistamos al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y él nos confirmaba que ya estaba identificada la persona, cursadas las multas y de hecho van a ir ellos mismos también como municipio con una demanda para que por lo menos de alguna u otra manera pague los daños que provocó en esa plaza. Así que por lo menos hay indicios de que en esta situación se va a llegar a buen puerto. Y también aquí juega un factor bastante fundamental que es la ciudadanía, el contacto de los vecinos, el conocerse del uno con el otro. En Santiago lamentablemente han habido comunas, hay poblaciones que están siendo tomadas directamente por la delincuencia, lamentablemente, y también eso le entrega un estigma a gran parte de quienes viven en esas poblaciones, en esas villas, en esos conjuntos habitacionales que pagan justo por pecadores. Gabriel, ¿cómo ves, cómo uno puede decir en qué minuto se comenzó a perder la calma que habitualmente había en Punta Arenas, donde uno a las 3, 4 de la mañana podía andar tranquilamente por la ciudad? Se entiende que ahora por el toque de queda no se puede, pero previo, por supuesto, se podía andar sin ningún problema y ahora se van viendo este tipo de situaciones. O puede ser de que también las redes sociales ayuden a que este tipo de situaciones se conozcan más masivamente y a lo mejor en su minuto siempre estuvieron, pero no se daban a conocer. Lamentando todos los hechos de sangre, incluso de sangre que ha habido durante esta última semana. También el tema de droga, que se supo de que lo recaudado, confiscado este año había sido el doble que el año pasado. Uno se viene dando cuenta de que efectivamente Punta Arenas no es la misma ciudad de antes, que nuestra región no es la misma de antes.
lo digo como afuerino, pero que lleva 20 años acá. Yo cuando llegué acá me llamó la atención de que se hablara de la gente mala del norte. Sí. Y hoy me preocupa demasiado porque además de tener un hijo magallánico estoy súper comprometido y me siento parte de esto. Me llama la atención también de lo que ha pasado desde el 18 de octubre en adelante. Ya cambia esta figura y empieza a ver como algo más organizado, incendios que son delitos, el incendio es un delito, y otros hechos que también empiezan a mover el piso en esta sensación de seguridad, po. Entonces, la respuesta de las autoridades, a mi entender, ha sido las colegiadas, deficiente, porque mucho se nos ha dicho de que tiene que ser responsabilidad de Carabineros, Autónomos o del Ministerio del Interior, pero bueno, se le pidió ayuda al CORE y no se pudo ayudar, por ejemplo, en compra de vehículos policiales. El alcalde Raonic siempre tuvo el tema de la seguridad ciudadana dentro de las prioridades de su agenda, pero su consejo no lo respaldó en ese programa. Yo creo que tenemos que poner bien el énfasis aquí. Yo creo que la seguridad es un tema transversal, es un tema que nos atañe a todos, donde todos somos corresponsables y donde la manifestación ciudadana de estos órganos democráticos, colegiados, para regir nuestra convivencia, tiene que ir en esa sintonía. A mí me pareció, por ejemplo, de que los proyectos de seguridad ciudadana que el alcalde Raonic elevó no fueran aprobados por su propio consejo, una mezquindad. Eso no puede seguir pasando, esto es una prioridad para la ciudadanía, los hechos así lo han demostrado y tenemos que ponerlo en el punto 1 de las prioridades. Está el tema de la delincuencia bastante presente, por lo menos en los medios de comunicación regional, desde lo más extremo del sur, Puerto Williams. Bueno, la Antártica queda exceptuada, pero en Puerto Williams, por ejemplo, hoy día lamentablemente se conoció el caso de una familia que quedó sin nada producto de un incendio, donde se están investigando el inicio, el foco, qué es lo que fue. No se habla de intencionalidad en un inicio, pero por supuesto hay una investigación de por medio. El caso de Porvenir, yo conversaba con gente que lleva años viviendo en Porvenir y ellos estaban completamente sorprendidos porque es un hecho que no tenía precedente alguno también para esa ciudad. Hemos visto las situaciones que también han sucedido en Puerto Natales, lamentablemente, de hace años. Ahora están las situaciones, por lo menos la información que llega, que están un poquito más tranquilos, pero sin embargo vemos uno que otro acto que también llama la atención, y acá en Punta Arenas ni hablar, ya con Claudio y Gabriel se ha analizado parte. Pero a ti, Ricardo, quiero llevarte al lado de la frustración de la ciudadanía que también, de cierta manera, canaliza la rabia, canaliza el odio que puede sentir, los malestares. La generación, por ejemplo, de nosotros vivió, digo de nosotros, incluido a ti, Claudio, porque de cierta manera somos cogeneracionales, independiente que tengas el pelo más blanco, que yo también lo tengo, pero igual. Pero vivimos distintas etapas, pero lo que se está viendo actualmente es de una generación joven, enojada, enrabiada, con mucha ira guardada y que no la ha logrado canalizar de alguna manera como para poder no generar problemas, no generar caos en la ciudadanía. Caos a lo mejor es una palabra muy fuerte, muy grande, pero generar ese grado de preocupación de ciudadanos, por ejemplo, que antes vivían tranquilos en un barrio que era relativamente tranquilo, donde con suerte se escuchaba ladrar un perro a la medianoche. Sí, Marcelo, hay un tema social, económico y generacional, por supuesto, respecto a lo que hemos visto durante los últimos años, desde el estallido social, incluso antes con los movimientos llamados pingüinos o de la educación secundaria y también universitaria. Y en ese contexto, yo soy una persona que nació el año 90 en democracia, estoy muy agradecido a las personas que hicieron el esfuerzo para lograr eso, pero yo creo que la manera de expresarnos tiene que ser por medios de canales formales, sin infringir la libertad del otro y respetando también los espacios públicos, especialmente también a nuestros adultos mayores. En el centro de la ciudad viven muchos adultos mayores y los movimientos que se han ido desarrollando, especialmente los viernes, afectan fuertemente la tranquilidad, la salud
física y mental de esos adultos mayores. ¿Qué te parece que todos los viernes en la noche personas de 80, 90 años, que son en su gran mayoría las personas que viven en el centro, familias históricas acá en la región, tengan que soportar el ruido de los tuning, que le rayen sus fachadas? Entonces el llamado es a que las nuevas generaciones, si necesitamos hacer cambios o queremos ser un agente de cambio, tenemos alguna idea, propuesta, inquietud, la hagamos por los canales formales y los indicados. Es por ello que yo también estoy en política, porque si con esa inquietud o con esa opinión que tengo respecto a la clase política a nivel nacional, que ha estado alejado de la realidad, solo me quedo en la rabia y no soy un agente de cambio real por medio de un partido político, de una agrupación, de una junta de vecinos, eso no lleva a ningún lado. Entonces, por eso de repente cuando a mí o a jóvenes que estamos en política, independientemente del sector, nos dicen por qué se meten a esto, porque es la forma de generar cambio. Nosotros en Evópolis hace 2 años, Hernán Larraín hacía un video, un spot que decía: todos hemos dicho que la política es una mierda, pero la política es necesaria para hacer cambios. Y si solo nos quedamos en el movimiento de una marcha, que es totalmente una expresión legítima, no vamos a solucionar nada. Es por eso que yo hago un llamado a las nuevas generaciones a participar en política o en las votaciones o cualquier encuentro programático donde se definan o se pongan propuestas sobre la mesa para hacer los cambios necesarios. Eso en particular yo creo que es súper relevante y no podemos solo quedarnos tomando palco y diciendo frases al voleo, sino que tenemos que pasar a la acción y a formular propuestas realmente prudentes, responsables y que vayan en la línea pensando en la ciudadanía, en el país, etcétera. Claudio, ha quedado demostrado en la historia de nuestro país que son los jóvenes finalmente los que son factores de cambio, como bien decía Ricardo. Estaba la primera revolución pingüina, me acuerdo, yo la vivía en Santiago, estaba precisamente en la universidad en ese entonces cuando el movimiento educacional de secundarios, después se unieron los universitarios con murgas, vimos otro tipo de manifestación muy distinta con la que derivó finalmente el estallido social, que también partió con un movimiento de estudiantes secundarios, pero a la larga como que todo se termina disolviendo en actos de violencia, en enfrentamientos, y lamentablemente también terminan con divisiones al interior del país, al interior de la ciudadanía, que tú eres delincuente por el hecho de ir a una manifestación, por ejemplo, una marcha, o no, que tú eres... no quiero decir la palabra, pero aquí están los fachos y los comunistas. No hay punto medio, lamentablemente. No, que tú eres facho porque no nos apoya, por ejemplo. Y termina dividiendo la ciudadanía cuando creo que, y quedó demostrado con la votación del plebiscito, el 85% de la ciudadanía quiere que esto cambie, pero a la larga son los actos de violencia los que finalmente quedan en la retina del ser humano y de la sociedad. ¿Cómo se analiza también esa situación que movimientos muy buenos, porque insisto, el movimiento de la Revolución Pingüina del 2000 fue un movimiento muy bueno, con ribetes artísticos, con ribetes culturales que lograron muchas cosas. El movimiento de los 30, que así los denomino, los 30 por los 30 pesos, por los 30 años y todo, en su inicio también fue bastante bueno y mira lo que terminó con comenzar a escribir una nueva constitución, pero sin embargo también están los episodios de violencia. ¿Eso es una situación intrínseca del ser humano o finalmente es, insisto, la rabia acumulada de tantas cosas que pasan? Todas las anteriores. Claro, es que, a ver, primero el ser humano evidentemente tiene sentimientos y emociones y las expresa de distinta manera. Lo segundo que hay que tener clarito, y bueno, yo entiendo que todos lo tenemos, es que no todos somos iguales, no todos reaccionamos iguales a distintas situaciones. Pero lo que sí es importante es que hay que separar, porque queda la sensación de que todos los actos de violencia fueron hechos por los jóvenes, ¿ya? Y en realidad los jóvenes lo que hicieron fue liderar un proceso que terminó hoy día entregándonos la posibilidad en abril de votar para elegir a nuestros constituyentes e iniciar un proceso para escribir una nueva constitución. Entonces, yo veo el vaso medio lleno. Y en ese sentido, el escribir una nueva constitución pudiese ser el inicio de un proceso de paz social donde, si es que
se reflejan en esa nueva constitución todos los anhelos de gran parte de la comunidad, que lo único que quiere es mayor justicia social. Si en eso se resume el tema de la nueva constitución, ¿cómo aumentamos la justicia social? Yo creo que ahí está el principal motor de desarrollo del nuevo trato de las autoridades con el pueblo y la comunidad en general, porque ahí está la dificultad, pues si nosotros lo vemos a menudo. Personajes que tienen poder son capaces de influir en un medio de comunicación para decirles, mire, si ustedes van a hablar de un tema que a mí no me gusta, entonces cortamos. Y terminan apretando el botón y cortan una conversación, lo que da cuenta de una incapacidad de entendernos como chilenos al punto en que él se cree dueño prácticamente de la palabra, no le gusta que le tomen temas, no le gusta que le toquen temas que son propios de la política y de la vida que llevó adelante, por ejemplo, don Carlos Larraín, y en un programa como La Red, aprieta un botón y deja a todos atónitos, porque había 3 periodistas tratando de llevar una conversación adelante, y eso da cuenta de los abusos que han cometido algunos en Chile y de lo que tiene que ser la nueva Constitución. Y en términos de la violencia, que era lo que tú planteabas, Marcelo, los actos de violencia existen en la humanidad desde que existe la humanidad. Sin ir más lejos, cuando revisamos la Revolución Francesa, que fue uno de los principales íconos en la historia, respecto de cómo el pueblo combatía los abusos de las autoridades, no fue tomándose un cafecito en la plaza. No, claramente. Ahí ocurrieron hechos de violencia, hechos de sangre gigantes. Entonces, el mundo y la humanidad ha tenido que resolver sus problemas de distintas formas. Unas han sido conversando y dialogando, y otras hasta donde la política lo permite, porque sin ir más lejos, y esto solo para hacer una reflexión, la guerra es una extensión de la política y tiene que ver con precisamente el fracaso de la política. Entonces, no juzguemos a los jóvenes y a las jóvenes pensando en que los actos han sido puros de violencia. Yo ahí fustigo a los medios de comunicación nacional porque mostraban solo los actos de violencia y resulta que habían actos culturales hermosos en la misma Alameda, pero resulta que los medios de comunicación mostraban la parte mala. Y por otro lado, querían confundir a la comunidad respecto de los actos de violencia del propio Estado hacia los manifestantes. O sea, yo encuentro de verdad que fue una vergüenza a nivel internacional que se mostraran fotos y videos en todo el mundo de un carabinero botando por un puente a un joven. O sea, eso da cuenta del nivel de deterioro que tiene nuestro propio Estado para entender que los hechos que ocurren y que son demandas de justicia social no se resuelven con más violencia. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde nosotros como Estado también tenemos que reorganizarnos y decir, bueno, ¿qué es la policía hoy día? ¿Qué es Carabineros de Chile hoy día? ¿Es la entidad que nos protege o es la entidad que nos tira por un puente? Esa es la dificultad hoy día. Y si no somos capaces de entender que cualquier tipo de violencia es perjudicial para la vida en sociedad, entonces no estamos entendiendo el principal concepto de violencia. Porque si fustigamos la violencia de algunos jóvenes, por ejemplo, que tiraron piedras, que tiraron bombas lacrimógenas, y no fustigamos con la misma fuerza a carabineros que haciendo uso de las armas de servicio, lamentablemente dejaron a personas ciegas, a personas mutiladas, entonces no entendemos lo que es vivir en sociedad. Tenemos que ser capaces de fustigar todos los tipos de violencia. Sí, claramente, y además lo que yo siempre he dicho, no se puede comparar una bala con una piedra. El daño de una bala es mortal, el de la piedra a lo mejor puede dejar secuelas, pero se puede recuperar o se puede mantener la vida. Y tocaste un tema que... Me parece un mensaje incorrecto recalcar eso, ¿no? ¿Las diferencias? No, o sea... Lo que pasa es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza para mantener el orden y la libertad del resto. No le podemos echar la culpa a Carabineros por la violencia que están ejerciendo otros. Del otro lado usan Molotov. Del otro lado están organizados. Y yo quiero decirlo, yo fui director del INJUF, no son jóvenes, y no los cataloguemos como jóvenes, si muchas veces están mandados por adultos, comandados, hasta facultativos, he sabido aquí a nivel local. No es un problema de la juventud, es un problema de un grupo que no quiere que el Estado actúe, que quiere el Estado fuera de todo. La pregunta es, ¿queremos más Estado para que nos ayude o queremos menos Estado y que actúe la ciudadanía
con plena libertad, pero abusando de lo otro, de los pares o de los espacios públicos. Gabriel, yo creo que ahí no es yo más de eso no le o echaría menos... la culpa a Carabineros. O sea, yo creo que Carabineros no siempre actuó bien y eso está siendo juzgado. Pero de que el actuar de Carabineros institucional, porque fueron casos aislados, que el actuar de Carabineros en estas manifestaciones que eran diarias, que eran varias al día y en varios lugares del país, haya actuado sistemáticamente así, ni siquiera las instituciones que tienen mayor peso en materia de derechos humanos lo han señalado así. Gabriel, pero ahí yo tengo un bemol contigo. Yo creo que no se trata de más ni menos Estado, se trata de mejor Estado, mejor calidad. Y cuando hablamos de calidad, resulta que ni siquiera en las guerras más fratricidas que se han vivido en el Medio Oriente han habido estadísticas de pérdidas de, por ejemplo, vista de más de 300 personas. Ni siquiera en las guerras más brutales que se han vivido en el Medio Oriente. Entonces es una estadística que uno pero revisa bien la estadística porque las personas que perdieron la vista no fueron 300. Las personas fueron 300. Que tuvieron son un poquito más. Lesiones oculares fueron más de 300, sí, pero las personas que perdieron efectivamente la vista, contado con los dedos de las dos manos. Efectivamente. Y hay funcionarios que están pagando su responsabilidad por eso. Yo no estoy aquí pro Carabineros, sino que yo estoy aquí pro que el Estado cumpla su primera labor, ofrecerle seguridad a todos los ciudadanos. Que todos nos podamos movilizar, que todos podamos convivir en una ciudadanía pacífica, en un estado donde podamos surgir, donde podamos emprender sin miedo a que te quemen, sin miedo a que te roben, sin miedo a que te golpeen. No sé si a lo mejor ustedes en su minuto fueron partícipes de alguna manifestación, de alguna marcha, y si es así, espero que haya sido de manera pacífica. Yo sí reconozco en mi época de estudiante secundario y en el inicio de mi etapa universitaria, sí participé en varias marchas. Y de verdad a mí me llama la atención porque eran marchas autorizadas, como se dice. Y se supone que si están autorizadas, tiene que haber un resguardo policial, obviamente, para que esa marcha confluya en base a las calles, las avenidas, pasajes o en el punto donde originalmente estaba solicitada el permiso para realizarla. Pero también yo lo viví de manera propia, donde uno ni siquiera alcanzaba a llegar al lugar donde estaba autorizado y ahí estaba Carabineros, pum, dándole, cortándola. Entonces, claro, uno a lo mejor comete el error, y aquí puedo entender el punto de vista de Gabriel, de decir Carabineros y encerrar a la institución en general cuando son realmente, no sé si llamarlos casos aislados, pero son hechos puntuales los que finalmente terminan manchando una institución en general. La misma situación, por ejemplo, pasó con el Paco Gate. Cuando se empezó a hablar del desfalco y todo, todos apuntamos a la institución de Carabineros, pero finalmente, claro, terminaban siendo los altos mandos de Carabineros. En este caso, eran personas que tenían cargos menos trascendentales dentro de la propia institución, pero a lo que voy yo es, ¿se puede diferenciar en algún minuto lo que es la institución como tal, como nombre, Carabineros de Chile, de los funcionarios que cometen este tipo de ilícitos, como el que votó, el que empujó a este muchacho a la ladera del río Mapocho, como el caso Catrillanca, por ejemplo, que salió ya ahora el veredicto de 16 años, y como hemos visto situaciones a lo largo de la historia también de la nación. En ese sentido, Ricardo, quiero hablar este punto contigo. ¿Se puede generar esa diferencia o directamente es la institución la que ya definitivamente está manchada y, como se ha hablado en distintas ocasiones, se necesita reformarla? Por supuesto que es muy difícil dividir o encasillar a solo una persona, individualizar una situación cuando esa persona representa a una institución. Pero si vemos la cantidad de situaciones que han ocurrido versus la cantidad de funcionarios que tiene la institución, podemos ver que hay un bajo porcentaje. Y ese bajo porcentaje también es muy importante, es muy relevante y también se han hecho un daño. Es importante que el Estado, las instituciones del Estado investiguen en profundidad cada situación y, dependiendo si de esa situación una persona en particular tiene una responsabilidad penal, se ejecuten las normativas legales correspondientes. Lamentablemente, en la situación de Carabineros han existido muchas situaciones. Es por ello
que la institución en sí ha perdido credibilidad y las personas han dejado de confiar en ella. Yo en lo particular creo que son situaciones puntuales. Yo valoro el trabajo carabinero. Lamentablemente en el Paco Gate, que se le llamó, altos mandos utilizaron su poder para enriquecerse o mal administrar recursos, pero yo no voy a dudar del carabinero que está en Monte Aymon, en un paso fronterizo, o que hace sus labores acá en Punta Arenas. Lamento profundamente las personas que hayan sido afectadas por el mal actuar o que no se hayan aplicado los protocolos correspondientes en cuanto a carabineros, pero yo respeto, valoro y apoyo la institución de carabineros. Y en esa línea, por supuesto, es súper, lo que tú decías, es muy difícil no ensuciar o perjudicar la imagen de una institución cuando han sido casos muy importantes, pero para qué vamos a estar con cosas bastante aislados también, no son muchos en la proporcionalidad. Claro, es una delgada línea para poder analizar en general, así como probablemente muchos pueden estar viendo la pantalla y decir, oye, pero qué simple el análisis. Pero la línea es tan fina que uno de repente puede caer en simplicidades para poder entender la situación, Gabriel. Muchachos, me dejan analizar también la cosa que también la propuse, pero del otro lado, porque tampoco quiero decir que el manifestante sea el que va a enfrentar a carabineros, po. O sea, aquí son pequeños grupos organizados que se aprovechan del pánico y de la masa. La mayoría de la gente está manifestando un problema legítimo, que todos encontramos legítimo, de todo el espectro político, de todos en sus casas, todos encontramos problemas legítimos. El problema de las pensiones es un problema legítimo. El problema de la salud pública, del acceso a ella, en muchos lugares es un problema. El problema del acceso a la educación de calidad es un problema. O sea, estos temas que han estado en la prioridad en la pizarra hace tanto tiempo, que no se han podido resolver de la forma que la gente esperara. La política se tiene que poner de acuerdo como el 15 de noviembre y decir, ok, vamos a proponer un itinerario, lo vamos a proponer todos, los que no quieran participar de esto se pueden restar, pero le vamos a preguntar a la gente. Listo, y estamos en eso. Es una cosa virtuosa. Yo creo que esa política es la que busca la gente, esa política es la que la gente rescata. Yo fui dirigente estudiantil 2006 de la Universidad de Magallanes. Los protagonistas fueron los pingüinos, pero los universitarios también estábamos ahí, po. Y no éramos gente que estábamos pidiendo cosas, tirar las mechas ni haciendo desorden, ni marchando. No, era una solicitud legítima respecto de la educación de este país, que levantaron los más jóvenes y que nos terminamos sumando los no tan jóvenes que estábamos en la universidad, po. Sí, eso es cierto. Pero cuando fui al Confecha Santiago, que me tocó justo en el pedagógico, barricadas, molotov, contra carabineros, o sea, era otro ambiente. Y esa cuestión uno las cuestiona, pues eso no aportan al diálogo, eso no es un puente para conversar. Hay gente, hay chicos que cometieron el error de desafiar a la autoridad y tirarle el vaso de agua en la cara. Pues yo creo que esa anomia de ciertas generaciones más jóvenes, esa de no respetar las normas, no le hace bien a la sociedad en conjunto. Por lo mismo, legitimar la Constitución y legitimar el pacto que tenemos entre nosotros nos va a hacer bien, para que todos nos sentamos parte de un marco, que nos sentamos a lo menos a sentir que nos están gobernando, pues. Bueno, y ahí también hay una respuesta muy pesca a la política, deja de decírtelo. Hay políticos que enfrentaron a carabineros con un líder de una banda que hasta yo escuchaba en esos tiempos, que es muy buena, pero estaban en un político de acá local, enfrentando a carabineros o a los militares, que estaban tratando de mantener el orden, lo enfrentaba y le gritaba frente a una cámara. O otros que han alabado esta cuestión juvenil y otros que han justificado la delincuencia como manera de llegar a instalar una cosa en la agenda pública. Esa cuestión yo no la comparto. Yo comparto más lo que pasó el 15 de noviembre, donde todos dialogamos y llegamos a un acuerdo. También yo hago corresponsable esto a la concertación, porque es súper autoflagelante y mira para atrás y dice, chuta, qué mal lo hicimos. Pero para mí fueron años exitosos para el país. En ese sentido, también entra, como bien decía Gabriel, el hecho de ver autoridades enfrentando a otras autoridades o ver a la ciudadanía enfrentando a las autoridades, pero también vemos a personajes públicos burlándose de hechos que conmocionan realmente. Por ejemplo, pensándolo precisamente en Teresa Marinovich, una señora que es una comunicadora, tiene su espacio
y a través de redes sociales se burlaba del hecho que vivió este muchacho que fue tirado por carabineros al río Mapocho, y hoy día la estamos viendo como candidata constituyente. Entonces uno también se pone a pensar desde el otro lado, no como medio de comunicación, sino como parte de la sociedad, porque a la larga igual nosotros hacemos sociedad independiente de que hagamos política, y dice, chuta, o sea, también aquí entra en juego y todo termina confluyendo en a quiénes vamos a votar para que nos representen en su minuto. Vamos a confiarles el futuro de nuestro país, el futuro de una nueva constitución a personas que se burlan por un hecho dramático, como fue el hecho de que un funcionario de Carabineros empujó a un muchacho que terminó casi muerto, casi muriendo ahí en el río Mapocho. Vamos a votar por alguien que, por el otro lado, también avala los hechos delictuales que se vivieron durante el estallido social. ¿Qué es lo que vamos a querer finalmente a partir del 11 de abril? Acá hay un espectro bastante amplio, pero también hay muchas caretas que hay que empezar a descubrir y demostrar qué es lo que vamos a querer. Y en ese sentido, Claudio, te pregunto a ti, también como representante de un partido político, la política tiene harta culpa también de lo que ha sucedido. O sea, no, la política no. Los políticos actuales tienen harta culpa también de lo que ha sucedido, y hasta el minuto yo no he escuchado ni un mea culpa también por parte de ellos. Efectivamente, las personas que hacemos política somos los responsables, no los partidos, pero los partidos es una estructura etérea formada por personas. Yo te diría que las personas que hacemos política efectivamente hemos llevado a la sociedad a una situación muy complicada, al punto en que la propia sociedad nos tiene catalogado. Si hacemos una revisión rapidita de la cifra, el gobierno no supera los 2 dígitos de aprobación, el Parlamento no supera ni siquiera los 5 puntos de aprobación, y son precisamente los organismos que hoy día están administrando el país. Entonces tenemos un problema de representatividad, y es eso a lo que tenemos que avanzar. De una democracia representativa, que es lo que tenemos hoy día, a una democracia participativa, porque ya nos dimos cuenta que la comunidad quiere participar. Una gran demostración fue la votación, precisamente lo que decías tú, el plebiscito para definir si queríamos o no una nueva constitución, en donde a mí me tocó ser apoderado de mesa por el apruebo y por la Convención Constitucional, y las 2 mesas en las que estaba de apoderado, porque estábamos escasos de apoderados de mesa, en las 2 mesas el promedio de edad era 19 años. O sea, el más jovencito tenía 18 y la mayorcita tenía 20. O sea, de eso estamos hablando en esas elecciones. Entonces, me di cuenta de que hay mucho interés de los jóvenes de participar en estos procesos, porque efectivamente lo que les vamos a dejar es una constitución que va a regir los destinos de ellos, hasta cuando ellos tengan la edad que tenemos hoy día nosotros. Entonces, creo que esta nueva constitución lo que tiene que hacer es dar cuenta de un Chile que ya cambió, de un Chile del siglo XXI, donde los jóvenes y las jóvenes van a tener que hacer el mejor esfuerzo para votar por aquellas personas, hombres y mujeres, que mejor los representen. El ejemplo de Teresa Marinovich es lamentable, pero ella ya está, ¿no? La derecha ya la aceptó en una de las listas, a contrapelo de una periodista muy destacada en el distrito donde van. Yo leí la entrevista que le hicieron a ella. Ella prácticamente está obligada a continuar en el proceso, de lo contrario cae la lista. Pero eso también da cuenta de una sociedad que requiere de un cambio profundo de cómo nos relacionamos, porque es imposible que una persona que tiene ese nivel de conocimiento, ese nivel de estudio y ese nivel de exposición mediática señale en el Twitter preguntando cómo está el joven que quiso ese fin de semana, o sea, ese día ir a nadar al Mapocho. Eso es una burla incomprensible de una persona que, además, por el hecho de ser mujer, lo más probable es que sea madre. Entonces, ahí está la dificultad que tenemos como sociedad, y eso tiene que ver también con nuestro modelo educativo, porque nuestro modelo educativo es exitista, es decir, lo que le exijo yo a mi hijo es que sea exitoso en las notas y ojalá le vaya bien y tenga una carrera profesional y tenga muchas lucas. Cuando resulta que en otros países lo que se está planteando es cómo formamos a personas, seres humanos, que tengan la capacidad de trabajar en equipo y que desarrollen un concepto que muy poco desarrollamos en Chile: empatía.
porque la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es por eso que nuestros jóvenes hoy día, en algunos casos muy menores, no es la mayoría de la sociedad, ni la mayoría de las y los jóvenes, se desquitan con mobiliario público. Sienten que el mayor acto de rebeldía es meter un auto en una cancha de básquetbol y rayarlo con los neumáticos. Claro, porque nuestro modelo educativo no nos está formando como personas que somos parte de una sociedad, que tenemos que trabajar en equipo y además que tenemos que ser empáticos. Cuando logremos eso en nuestro modelo educativo, vamos a haber dado un paso importante a ser un país en desarrollo. Y eso finalmente repercute en todos los niveles de la sociedad. Gabriel, quiero cambiar drásticamente de tema, llevarnos ya al plano 100% regional, porque el día sábado dejamos en claro a través de nuestro medio de comunicación, Diario Pingüino, de una situación que se estaba realizando a través de el informe técnico que emanó, la verdad todavía ni siquiera emana, sino que es el informe técnico del cual solicitó el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para hacer la revisión correspondiente a las leyes de excepción que se rigen en el país, a las distintas leyes y razones tributarias que también rigen en el país y que tocan sin lugar a dudas, tocan la región de Magallanes, en el sentido de las leyes de excepción y sobre todo en el área de zona franca. Sabemos que hay un contrato en estos minutos vigente que dura hasta el 2030 con zona franca, por ende muchas autoridades han querido de a poco ir bajándole un poco el pelo a la situación, pero esto trae consigo también un desarrollo que ya se tiene que comenzar a ver pensando en que a partir de abril se elige al nuevo gobernador. Se va a elegir a quien va a administrar gran parte de los dineros de la región y quien va a entrar finalmente como el principal responsable de desarrollar a la región de manera social, económica y política también. Entonces, esta situación que quedó al descubierto a través de esta investigación respecto a este informe técnico que propone, de cierta manera, comenzar a finalizar algunas leyes de excepciones, más que nada por un tema de que le reportan menos dinero al fisco, en este caso al Estado, pero también trae consigo consecuencias para la región. ¿Cómo analizabas esta situación que dejamos al descubierto el día sábado en el reportaje de Pedro Escobar? Sí, mire, es una mirada súper centralista esa conclusión, porque finalmente el retorno al fisco se hace por vía regional igual. Como no pasa por Hacienda, por el nivel central, para ellos no es retorno. Pero hay que ser súper cuidadoso porque de un tiempo a esta parte, analizando las distintas herramientas de desarrollo que ha tenido la región desde el plan de desarrollo regional del 2010, o 2011, perdón, el plan Magallanes de Piñera 1, plan Magallanes de Piñera 2, plan de zona extrema de la ex gobernante. Vamos a cruzar este tema tributario, yo creo, en muchas prioridades. Siempre se habla de que hay que revisar las leyes de excepción en cuanto a su eficiencia, efectividad, de que algunas no están rindiendo los frutos que uno hubiese esperado cuando se planificaron, de que hay que rectificarlas, pero esa revisión tiene que ser proactiva y conducente a mejoras, no a que se cierre la llave. Yo creo que ese sería un problema gravísimo. Ya lo intentó el nivel central cuando no comprendía lo esencial del gas acá. Espero que no vuelvan a caer en el mismo error, pero yo soy más de proponer. Yo creo que la región tiene que proponer un modelo de excepción diferente, efectivo, eficiente, quizás más global, más regional, que considere Última Esperanza, que considere a Magallanes también. Yo creo que esencialmente tributario debe ser ese modelo. Ese sería un verdadero incentivo para que la región crezca. Yo soy más cercano, allegado ideológicamente a lo que fue el Puerto Libre, donde teníamos verdadero desarrollo. Hasta en Porvenir había cine, el primero en Latinoamérica en esos tiempos. Esos modelos son los que debiésemos seguir. Beneficios tributarios para toda la región. En ese sentido... Oye, perdón, cuenta. Una sola frase. Perdona que me salga, es que me quedé con la bala pasada de la Teresa Marinovich. O sea, yo no votaría nunca por ella, pero no estoy de acuerdo en nada con ella, pero qué bueno que tiene el derecho a ser candidata y que se pueda sentir representada. Va a haber gente que vote por ella y bien por ello. Y así con los afuerinos que vienen a ser candidatos acá y así con todo eso.
Precisamente para allá quería apuntar, Ricardo, al punto que tocó Gabriel, porque esta medida, como bien dijo Gabriel, es centralista. Desde acá de la región se puede ver incluso hasta antojadiza, porque claro, las regiones extremas importan cuando hay que sacar dinero de las regiones, pero cuando hay que invertir, no, es que no tenemos plata, no, es que tenemos otras prioridades, no, pero es que aquí, no es que por allá, siempre hay un pero. Pero, valga la redundancia, sin embargo, para ciertas situaciones, también viene gente del norte a querer representar situaciones acá en la región. Entonces uno dice, chuta, pucha, ¿qué onda realmente Magallanes para el gobierno que esté de turno? Ya, cerrémoslo para el Estado, mejor dicho. ¿Qué onda Magallanes realmente interesa? ¿Realmente le interesa un desarrollo económico, social y político acá en la parte más extrema del sur del país, donde casi estamos haciendo patria, seamos sinceros? Estamos haciendo patria acá, porque muchas veces la situación sanitaria ha demostrado de que, pucha, claro, hay que dar prioridad a quienes más lo necesitan, pero acá también necesitamos. Tenemos a cargo la Antártica chilena, pero sin embargo el gobierno no encuentra que sea importante, por ejemplo, generar un centro antártico internacional, porque va a estar en la parte más extrema del país, como es Punta Arenas. Vemos la parte más austral continental, que es, en este caso, la provincia de Cabo de Horno, o de la Antártica chilena, perdón, donde si lo vemos a su símil argentino, que es Ushuaia, tienen un desarrollo turístico impresionante, pero sin embargo acá, con suerte, se van a demorar 25 años más en poder desarrollar una ruta, que es la de Onaicín. Ahí tú me puedes corroborar, Claudio, después. Y vemos así que siguen postergando a la región, siguen postergándola, pero sin embargo hay gente que llega y dice, viene del norte y dice, hola, ¿saben qué? Quiero ser candidato por ustedes porque yo voy a mejorar la situación y todo lo demás. Entonces uno dice, chuta, ¿qué pasa también? O sea, a veces importamos cuando nos quieren sacar y otras veces cuando tienen que invertir deciden, no tenemos. ¿Cómo se entiende entonces la relación Magallanes-el resto del país? Marcelo, hay que ser súper responsable con lo que estamos conversando, ¿no? Yo leí El Pingüino y ahí la Seremi Hacienda Luis Garcés explica muy claramente que esta es una comisión de 18 investigadores académicos externos al Ministerio de Economía que hacen algunas recomendaciones, no son indicaciones que va a llevar a cabo el gobierno de turno o el Estado, por lo cual no son cosas que se van a hacer, solo son propuestas de un grupo de externos al ministerio. Tú decías, porque ahora todos quieren atacar al ministro Briones. Entonces ponen, el ministro Briones solicitó esto. No, el ministro Briones llamó a 18 personas que formen esta comisión tributaria para el crecimiento y la equidad. Y ahí habla de muchas cosas estos 18 académicos. No dice que el ministro de Hacienda ni el presidente o el ex ministro Briones van a desarrollar o tienen pensado hacer esto. Solo Ricardo, son recomendaciones. Ricardo, solo un punto respecto a eso. Tema le quitaría un poco de importancia. Solo un punto en base a eso. Tienes toda la razón, son 18 expertos, son 18 economistas, 18 investigadores, pero ninguno de esos 18 investigadores representa a Magallanes, po. Y sin embargo, están hablando de leyes de excepciones que afectan a una región. Casi todos ellos viven en Santiago y todo lo demás. Y son recomendaciones que le hacen al Estado para que el Estado de alguna manera recupere dinero, producto también de la crisis que se está viviendo. Si nadie aquí es ciego, nadie se ha puesto una venda y sabe que el gobierno de cierta manera no se ha endeudado porque también ha sabido distribuir bien el dinero que tiene. Y de alguna manera tienen que recuperarlo, pero no vayamos jodiendo a las regiones con recuperar el dinero. Marcelo, la comisión se llama Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad y habla de recomendaciones a lo largo de todo el país, no solamente para la región de Magallanes. Entonces, tenemos que ponderar las situaciones. Respecto a lo que tú decías de personas que vienen del exterior de la región, a decir que siempre han sido representantes, que siempre nos han apoyado, cuando yo nunca los he visto. Yo nací acá, solo salí a estudiar y a trabajar un par de años y volví hace ya 3 años. Por supuesto que me llaman la atención. Yo puedo entender que muchas personas de otras regiones estén preocupadas por el futuro de Magallanes, pero yo entiendo que también hay muchos magallánicos que estamos preocupados del futuro. Y en esa línea, qué mejor que los constituyentes de Bópoli, Silvana Camelo y Rodolfo Arecheita, que son 100% magallánicos. Entonces,
Sin pasar publicidad, por favor. Y que no vienen. Acuérdate que todavía no hay campaña. Porque siempre, y acá somos 3 personas, 4 contigo, Marcelo, pero los 3 panelistas, yo no soy candidato a nada. De familias que se han dedicado a la política, no somos de caudillos políticos, somos los 3 panelistas que nos hemos forjado un liderazgo o un espacio dentro del espectro político regional, sin deberle ningún favor a un parlamentario, a un senador, o por lo cual estamos acá solamente por nuestras propias ideas y por defender a la región. Es respetable que todos quieran ser candidatos donde estimen conveniente, estamos en un país democrático, pero espero que al momento de que las personas vayan a votar valoren quiénes realmente han estado en la región y quiénes realmente son de acá y conocen esas realidades. Claudio, te planteo la misma consulta que le hice a Ricardo. ¿Qué onda Magallanes con el resto del país? Aquí, con este tipo de estudios, porque claro, ya seamos transparentes porque finalmente esto es un informe técnico nomás. Son propuestas. Pero uno se pone a pensar y vuelvo a plantear, aquí entra también esa frase tan llamativa de acá de la región de la República Independiente de Magallanes, porque de repente, pucha, falta independencia de verdad, sobre todo cuando gente de afuera toma decisiones correspondientes y que pueden llegar a ser tan trascendentales para la región. Sí, y hay que ser, yo voy a ser bien responsable porque podría solamente hablar de este informe en este gobierno, pero hagamos historia, pues. En el gobierno de Lagos también se planteó una revisión y una jibarización de las leyes de excepción para Magallanes. En Bachelet 1, yo fui parte, como gobernador de la provincia antártica, recibí consulta respecto a un panel de expertos y mi respuesta fue clara y contundente. No hay modificación a menos que el Estado chileno lo que plantea es un reglamento para la ley Navarino, que es una de las pocas leyes de excepción aduanera y tributaria, genera 2 beneficios y además una bonificación a la venta, el 20% por cada peso de venta, que no tiene reglamento. En Piñera 1 también se planteó, incluso en Piñera 1 se planteó eliminar comunas chicas en Magallanes. Claro. En Bachelet 2 también se hizo un informe respecto a las leyes de excepción porque en todos los gobiernos se revisan efectivamente las leyes de excepción y su impacto social y económico. ¿Cuál es la dificultad de todos los informes que yo te señalé hacia atrás, que son todos informes en economía y en finanzas? Carecen absolutamente de 2 conceptos que son fundamentales cuando hablamos de zonas extremas: factores geopolíticos y factores geoeconómicos. Para que la comunidad entienda, el factor geopolítico tiene que ver con la importancia y el lugar donde tú vives respecto de la inversión pública. Un ejemplo bastante claro lo dijeron hace poquito en el panel. Ushuaia se desarrolló exponencialmente producto de que Argentina tiene una política, valga la redundancia, geopolítica y geoeconómica 10 veces más grande que la que tenemos como Chile. Voy a poner solo un ejemplo. En Ushuaia, si tú quieres invertir, el Estado te aporta la inversión. En Puerto William, si tú quieres invertir, tienes que pedir una solicitud a la Cancillería chilena que se demora 40 días hábiles en ser respondida. O sea, los ejemplos son diametralmente opuestos. Entonces, cuando hablamos de factores geopolíticos, los entendemos quienes vivimos en zona extrema y quienes además estudiamos esa línea de la economía. Y cuando hablamos de factores geoeconómicos, es cómo hacemos que en los modelos económicos, para decirlo en buen chileno, vamos corriendo el cerco. Es decir, cómo hacemos que en las zonas extremas se incentive la inversión privada y que sea el Estado el que haga ese incentivo para que el desarrollo de las zonas extremas tenga que ver con políticas públicas por una parte, pero con inversión privada por otra. Y eso en este informe no está reflejado. En el informe solamente está reflejado que es un costo para el Estado las leyes de excepción, que por lo que dice este informe es de 540 millones de dólares. Y yo ahí le pido a las autoridades del gobierno que hagan solo una reflexión. En la columna del día de hoy, que publiqué en Diario Un Pingüino, hablo efectivamente de este tema de los impuestos a los súper ricos. Y hay una estimación de que
toda la evasión y elusión tributaria que provoca el 1% más rico de este país es de 21.500 millones de dólares. Entonces la pregunta que uno se hace ¿es Magallanes el problema de recaudación fiscal o son los súper ricos en este país? Porque Magallanes el costo es 540 millones y resulta que los súper ricos evaden y eluden 21.500 millones al año. Entonces la pregunta ¿es Magallanes el problema en términos de recaudación tributaria o si los súper ricos pagaran sus impuestos, solamente pagaran sus impuestos, podríamos tener un Chile distinto? Entonces, no me vengan con ese cuento desde Santiago de que vamos a reducir lo de la zona extrema, porque les tengo noticias. Si llego a ser gobernador, no van a mover un ápice de eso. Es precisamente hacia donde quería llevar, porque el gobernador ahora va a entrar con un montón de cosas, de factores en contra. No hay dinero, o el poco dinero que hay va a tener que saberlo distribuir en las 4 provincias, obviamente, con un desarrollo estratégico, geográfico, político, como sea el desarrollo que quieran realizar. Pero también, aquí, Gabriel, quiero entrar contigo, hay situaciones que llevan a uno a preguntarse por qué para ciertas cosas sí permiten la inversión extranjera, como por ejemplo el desarrollo del hidrógeno verde, que se va a realizar en ENAP, que tomó a Magallanes como punta de lanza, el desarrollo, por ejemplo, de Internet de alta velocidad con SpaceX, que va a tener un punto de conexión cerca de Conaiken, en Punta Arenas, de Cabo Negro, pero para otros polos de desarrollo, como por ejemplo científico, siempre hay un pero. Y en este caso lo llevo, por ejemplo, al Centro Antártico Internacional, donde se sabe que hay países que componen el Tratado Antártico Internacional que están interesados en generar un centro donde puedan tener un punto de partida de todo. Y qué mejor ubicación que precisamente Magallanes y Punta Arenas, donde además también tenemos el FOA, y donde probablemente, si es que a nivel central dejan de ser caballitos de carrera, también la conexión subterránea oceánica de alta velocidad puede también partir por acá, por Magallanes, que es mucho más económico y es mucho más directo que partir desde el norte del país. Entonces ahí uno dice, pucha, ¿por qué para algunas cosas sí hay plata? ¿Por qué para algunas cosas sí el Estado dice, ya, hagamos una inversión pública-privada? Pero para otras que inciden exclusivamente para el desarrollo regional, ponen trabas. Mira, esto lo hemos hablado en otros programas, creo, pero los recursos son limitados. Ese es el porqué, sí. Esto sí y esto no. Uno muchas veces comparte el criterio o no, pero para dejarlo aparte, yo no veo que no haya voluntad política del Centro Antártico Internacional. Yo lo que sé es que ese proyecto no anda porque está mal hecho desde FLIES, porque se cruza con el proyecto de Dársena, comparten espacio y en esos términos administrativamente no se le puede dar pie. O se hace un proyecto o se hace el otro, o cambian los dos para que hayan 2 proyectos. Pero no es que esté despriorizado el proyecto. Yo entiendo que el proyecto está priorizado, pero está mal hecho, viene mal hecho, hay que repararlo. Yo creo que sí ha habido inversión en ciencia. Lo estamos viendo hoy gracias al COVID, gracias al esfuerzo de la Universidad de Magallanes y el esfuerzo del gobierno regional en el CADI. Pero porque las circunstancias nos obligaron también, Gabriel. Estamos con niveles de salubridad que se desearían otras regiones. Por lo mismo, tengo la impresión de que sí hay buena inversión en esos términos acá, en esta región en específico, o a lo menos ha sido eficiente la inversión. Lamentablemente lo que no ha sido a nivel hospitalario fue la priorización de gobiernos anteriores. Lo que no ha sido a nivel hospitalario no ha sido a nivel de salud primaria, y todavía están pendientes los 6 CEFAM que existen en la región, 5 en Punta Arenas y 1 en Natales. Ahora, la inversión privada, uno esperaría que tuviese mayor impacto en la región, y hay que estar constantemente buscándola, porque aquí la inversión es principalmente pública. Si no fuera por la inversión pública, nuestra región no estaría en el nivel de desarrollo que se encuentra, estaríamos en niveles mucho más mejorados, pero a nivel nacional, a lo menos a nivel de recaudación pública,
los famosos, si es que fuera lo que dice Claudio, yo no soy ningún defensor de los empresarios, no me consta que evadan 16.000 millones, ¿dijiste cuánto? No, 20.000 millones. 21.500 millones aproximadamente 21.500 por año. millones. Bueno, esa sería un tercio del gasto fiscal de un año. Simplemente eso. Así que, y si no lo invierten aquí, lo van a invertir en otro país. Así que yo prefiero que estén acá. Yo no haría una guerra contra los que más tienen. Yo buscaría maneras más eficientes de que el Estado ejerza su labor. Cuando decía más Estado, también me refería a mejor Estado cuando hablábamos de Carabineros, Claudio. Así que ahí concuerdo contigo en eso. Pero ahí en base a lo que indica Gabriel, que también es fundamental llamar a la entidad privada a que invierta en la región o en el país para que genere desarrollos económicos, y con eso, por supuesto, desarrollo de trabajo, mano de obra, o sea, tiene un montón de factores. Pero vuelvo al tema de este estudio técnico, al decir, oye, vamos a revisar las leyes de excepción. Uno también como empresario de repente dice, chuta, ya quiero invertir acá en Magallanes con tal proyecto, pero, oye, pero es que después me pueden cambiar la carta, entonces prefiero parar un poco, ver cómo viene la situación y después decir, ya, a ver, sí, vamos. Son muy pocos los que también se arriesgan y vienen de una a invertir como, por ejemplo, se dio a entender, no sé si esto vendrá de hace muchos, muchos años atrás, pero se dio a entender que el desarrollo de hidrógeno verde es algo que se va a proyectar de aquí a 5 o 6 años más, con ya la mega planta con producción y todo lo demás, que espero de verdad, por el desarrollo de la región, sea a grandes escalas como realmente se espera. Y en ese sentido, Ricardo, no estoy atacando al ministro Briones, no estoy atacando al precandidato presidencial ministro Briones, exministro, perdón. Pero uno de repente dice, pucha, era el que estaba a cargo de la cartera y claro, él pidió el informe nomás para ver cómo estaba la situación. Pero también llama la atención, sobre todo con este tira y afloja que siempre ha habido con Magallanes y el gobierno central en todos los gobiernos que ha habido desde el retorno a la democracia. Entonces sin querer genera igual un grado de tensión, po. Sí, dos cosas. Vuelvo a repetir, es una comisión externa. No fue una indicación o una bajada del ministro en lo que se iba a proponer, por lo cual él no sabía lo que se iba a proponer. Él puso la comisión, el titular, que es buscando la equidad. Sabemos que estamos en momentos difíciles respecto a la billetera fiscal y también, por supuesto, comprendemos que la inversión, sea pública o privada, es muy relevante para reactivar la economía, especialmente la mano de obra. Y en ese contexto, espero de quien sea el próximo gobernador tenga esa visión. Y por lo que yo entiendo, dentro de la estructura organizacional del gobierno regional, va a existir un departamento, una división que va a estar encargada de buscar este tipo de inversión para que lleguen a la región y fomentar el fomento productivo industrial de nuestra región. Espero que ese próximo gobernador, sea quien sea, no tenga la visión del ex intendente quien cerró una importante empresa como Mina Invierno, que dejó a 1.000 personas sin trabajo, sin contar todas las empresas pequeñas magallánicas que también entregaran servicios o bienes a Mina Invierno, por lo cual esperemos que llegue un gobernador sensato que, sabiendo que debemos diversificar la matriz productiva de Magallanes para que no existan este tipo de problemas, fomentar, por supuesto, fuerte el turismo, pero también sabemos que somos una región de muchos servicios, por lo cual tenemos que pasar a diversificar esa matriz, también siendo una región de bienes, de producir bienes también. Entonces, esa es lo que yo espero. Ahora, finalmente, igual cualquier polo de desarrollo que sea, debe también traer consigo una responsabilidad social, empresarial gigantesca. O sea, no es llegar, meterte y empezar a explotar ciertas cosas. Por lo que yo alcancé a investigar en la situación de Mina Invierno, tenía una responsabilidad social empresarial bastante grande, como muy bien decía Ricardo. También traía consigo este crecimiento para otro nivel de la población, como eran las hosterías que tenían, restaurantes y un montón de consecuencias que trae consigo también al cierre de una situación. Pero, ¿cuánto pesa la historia en este sentido, Claudio? ¿Cuánto puede pesar la historia de un político que
para algunos puede haber sido una muy buena toma de decisión, como por ejemplo el tema de los ambientalistas, estoy hablando del cierre de mina invierno, pero para otros, sin embargo, que les afectó directamente el bolsillo, fue una pésima decisión. Dejó más de 3.000 trabajadores cesantes acá, solo acá en Magallanes, sin contar los que venían de empresas externas. ¿Cuánto puede llegar a pesar ese tipo de decisiones a la hora de llegar, por ejemplo, si nos ponemos en un supuesto, a que él llegue como posible gobernador de la región? Yo creo que pesa bastante y le ha pesado mucho desde que él levantó el dedito para ser candidato, porque efectivamente esa decisión tiene dos grandes problemas, yo diría tres incluso. El primero y el más delicado, que él en la primera instancia había votado a favor y después se da una tremenda vuelta de carnero y vota en contra. Esa es el primer gran problema respecto de esta decisión. La segunda es que finalmente lo que termina por hacer es cerrar uno de los factores productivos y una de los pilares de la estrategia de desarrollo regional de la región de Magallanes, que no es menor, ¿no? Esto es como estar jugando a la pelota y pegarle un pelotazo y echarte el vidrio más grande de la casa del vecino. O sea, es lejos del peor, no voy a decir la palabra, pero es terrible lo que pasó en términos de empleo. Pero yo te diría que lo más grave es lo tercero y tiene que ver con que si ya sabías que habías tomado la decisión de darte una vuelta de carnero, teniendo la responsabilidad gigante de que ibas a reventar uno de los pilares de la estrategia de desarrollo regional, teniendo presente que ibas a dejar a miles de familias en la cesantía, reventando sueños, rompiendo ilusiones, quebrando posibilidades de que tus hijos puedan llegar a la universidad, lo mínimo que tenía que hacer una autoridad en ese momento es tomar la decisión de postergar esa votación y generar un plan de reconversión laboral, pero de verdad. Porque lo que ocurrió es que se tomó una decisión, primero, según lo que planteaba el mismo exintendente, política, y que de político tiene re poco. Segundo, en un breve plazo de tiempo, y tercero, sin un plan de reconversión real en donde el Estado le pueda otorgar garantías a todas aquellas personas que por una decisión del gobernante se quedaron sin pega. Entonces, si me preguntas, esta decisión tiene una cantidad de condimentos que hacen de la película una película de terror para todas las personas que trabajaban directamente en Mina Invierno e indirectamente prestando servicios. Hay una estimación que habla de $300 millones de ingresos hacia la región de Magallanes que hoy día se perdieron solo por una decisión política. Decisión política de un personaje que viene de afuera de la región. Y yo entiendo si la decisión que tomó el exintendente es súper fácil, si él viene de afuera, no tuvo que vivir lo que viví yo, por ejemplo, que tengo amigos con los que jugaba la pelota en la Carlos Ibáñez, que se quedaron sin pega y tienen hijos. Yo conozco a sus hijos. Esa es la diferencia entre ser una autoridad que conoce a su región y otra que de verdad viene llegando, que tuvo una oportunidad de encontrar pega acá y que finalmente toma una decisión o da vuelta una decisión porque sencillamente se le ocurrió porque es una decisión política, pero sin considerar el más mínimo sentimiento que tienen miles de familias que son magallánicas y otras que eligieron vivir en Magallanes y que hoy día están generando riqueza en otras regiones, porque tuvieron que irse y dejar a sus familias acá. Están 7 días en otra región y 7 días acá, y adivinen lo que están haciendo en la otra región, generando riqueza, mientras que acá generaron desempleo. La situación regional, Gabriel, en base también al desempleo y a la actividad económica, ha ido estabilizándose. De hecho, se cifró en un 7,2 en el último trimestre, lo cual de alguna manera se está viendo una leve estabilización e incluso una leve baja, por lo menos así se proyecta para el primer trimestre de este año a nivel regional, que por lo menos se está tratando de recuperar de alguna manera después de todo lo que ha sucedido desde el 2019. Sí, mira, uno no es que sea optimista al ver los números, yo me pregunto varias cosas. ¿Estarán los suspendidos incluidos en los empleos? Claro, hay uno que con la duda. Como que falta desmenuzarlo bien, para estudiarlo bien. Pero sí es preocupante lo que está pasando. Yo me he dado vuelta conversando con varios dirigentes, sobre todo en los gremios
productivos de Punta Arenas con el turismo y súper respaldado por el diputado Eduardo Durán, a quien le agradezco un montón porque he estado muy interesado en materia de empleo a nivel local y me vino a acompañar por una actividad que estuvimos con distintos gremios junto al Banco Estado como para presentar y amoldar un poco la oferta que tienen ellos a la dinámica que tiene el turismo. Sabemos que hay que tener una mirada especial, con temporalidad y todo eso, pero sí, efectivamente, mira, si las cifras no están tan malas, ojalá sea una mirada optimista, ojalá que en el desmenuceo no nos encontremos con sorpresas como que los suspendidos aparecen ahí, aunque uno, mira lo que voy a decir, tiende a sospechar de que los suspendidos están buscando otras fuentes laborales también, po. Entonces la gente está teniendo ingresos de otros lados, las conversiones de rubros o lo que tú te encuentras en delivery hoy es un montón. La gente está privilegiando el almacén del barrio que está generando nuevos empleos a el supermercado. Entonces se está diversificando esto, tenemos que empezar a acostumbrarnos. Yo aplaudo de pie de que esté abierto el centro, de que estén las mesas afuera, de que uno se encuentre con esta oferta nueva, porque finalmente las cifras la han aguantado, la cifra COVID la han aguantado y no han subido exponencialmente, contagios comunitarios no hemos tenido, estamos con el límite hospitalario solamente que nos tiene un poco hasta el cuello, pero no es por COVID, es por las otras enfermedades y ahí prender una alarma también, perdona que me desvíe el tema, No, está que bien. vaya por esta rama. Tuvimos un año con los diabéticos, los hipertensos, los obesos, las enfermedades crónicas, los asmáticos, todo ello, un año manteniéndolos en casa, que no vayan a sus controles habituales, porque finalmente el COVID era prioridad y salir era un riesgo. Bueno, por suerte llegaron 18.000 vacunas, vamos a empezar con los adultos mayores, vamos a empezar con la comunidad vacunada, esta cuestión hay que celebrarla, de verdad es un hito importante, pero estas personas tienen que volver a controlarse, volver a sus controles, que no hayan visto deteriorada su enfermedad de base, que es crónica, y quizás hoy día nos van a empezar a llenar la UCI por la gravedad de los asuntos que están pasando, y no nos van a permitir resistir un pequeño brote o rebrote de COVID. Entonces hay que estar muy atentos con eso, sobre todo lo que me quedo con las palabras de la doctora Iduya que dio durante la semana. O sea, aquí hay un accidente de tránsito con múltiples víctimas y estamos sonados, no hay capacidad de respuesta en el hospital. La peor pesadilla. Ojo con eso, responsabilidad, y de hecho, si uno ve los hechos de sangre, el problema del Rayo McQueen en la cancha, u otros que no han salido a la luz pública, que uno los conoce. Tengo un cercano que le pasó un incidente muy parecido. Todos dicen relación con el consumo excesivo de alcohol. No estoy hablando de alcoholismo, cirrosis hepática, la enfermedad que se te produce por el consumo continuo, no, por el problema del consumo excesivo en una noche, porque aquí en Chile acostumbramos a tomar lo que toman en alcohol los países que más toman en el mundo, lo que toman segregado durante la semana, lo tendemos a tomar durante el fin de semana. Así que hay que tener mucho cuidado en los fines de semana con esto, pedirle a la gente que sea responsable en el consumo y sobre todo con la situación de calidad de vida que estamos llevando, que no está desmejorada, la situación de salud mental que todos tenemos desmejorada. Así que poner el énfasis en ese punto y esperar de a poco empezar a surgir, a salir adelante. Están llegando las herramientas, las estatales, para que estas industrias que son las más dolidas puedan salir adelante. Seguramente muchos caerán, pero con los que se queden de pie hay que empezar a seguir adelante. Yo lamento mucho lo que está pasando con el turismo en específico, es un rubro que nos duele, que alguien me decía de las personas que conversé que finalmente es una industria que se pudiese comparar con San Pedro de Atacama o con Isla de Pascua, que tiene muchos servicios adosados. Pero también vi con buenos ojos que, por ejemplo, gente de asociaciones de guías se dieron cuenta de que podían postular al FOGAPE con las boletas honorarias. Entonces, ojalá puedan muchos acceder a los beneficios
que ojalá el banco también haga su pega, la banca en general, y sobre todo el Banco de Estado, que es el banco que uno debiese tener más a mano, y salir adelante, sobre todo en este rubro que es el más dolido de todos. El más complicado, de hecho fue el primero que cerró su temporada. Recordemos cuando en el inicio de la pandemia, ya en marzo, se había cerrado Y por mucho que la abras, tampoco vamos a tener no hay mucho público. No hay mucho tampoco. Sí, o sea, va a ser turismo interno, como se dice, turismo nacional. No es hacerle ni un favor ni un subsidio, es ayudarlos a aguantar, sobre todo en la banca, con flexibilidad, cosa que cuando las cosas anden más o menos normales, ellos puedan dar respuesta. Es de esperar que por lo menos la banca se comporte a la altura de lo que se requiere. Ricardo, quedan pocos minutos. Quiero otorgarte también minutos a ti para que puedas entregar algún mensaje a la comunidad. Sí, en ese contexto no tengo la cifra actualizada, pero la última vez que lo revisé ya eran más de 3.000 empresas de las aproximadamente 12.000 que tenemos a nivel regional que habían accedido al FOGAPE, sin contar todos los beneficios que ha entregado por medio de recursos del gobierno regional y también sectoriales, Cercotec y Corfo, que han sido súper importantes en el contexto de pandemia. Y solo dejar un mensaje que la ciudadanía se informe respecto a quién votar el 11 de abril. Y estábamos hablando de una ex autoridad. Yo me imagino que la gente por venir se acuerda lo que se le prometió respecto al... incluso se dijo que el gimnasio Sabataro iba a contar con piscina. Me imagino que la gente que corre en el estadio se acuerda que se les dijo que iba a haber un estadio techado. Me imagino que la gente, los camioneros, la gente del transporte se acuerda que se les prometió un aparcadero. Entonces llamo solamente a hacer el 11 de abril un voto informado, recordar quién es quién y recordar también qué se le prometió a la ciudadanía en su momento y cuáles son las promesas que se dan ahora. Estamos hoy en día, el acceso al Internet ha avanzado fuertemente, por lo cual no es difícil googlear cuáles son los candidatos y cuáles fueron sus promesas en el pasado. También hay muchas expectativas en los procesos eleccionarios y también es responsabilidad tanto de los partidos como de los candidatos. Acá somos los 3 candidatos. Decir cuáles son las reales facultades, funciones de un concejal, de un alcalde, de un gobernador regional, porque muchas veces se prometen cosas y la ciudadanía cree en eso, y hay muchas expectativas en este 11 de abril, especialmente en el proceso constituyente, pero también debemos ser responsables y dar a conocer a la ciudadanía cuáles son realmente esas facultades y qué se puede modificar o no. Solo eso, Marcelo, muchas gracias. Don Claudio Flores, su turno también. Mira, lo primero, reconocer que hay cosas que se han hecho bien, pocas, pero se han hecho bien, y una de ellas es el acceso a las vacunas y a la variedad de las vacunas que hoy día tenemos que permitirían cubrir toda el ciclo de vida de una persona. En algún momento había algunas vacunas que podían usarse hasta los 65 años. Hoy día entiendo que ya llegaron las otras vacunas que pueden ser entregadas a personas que superan esa edad. Yo tengo una abuela de 91 años y... El miércoles. Y ya está disponible a vacunarse, efectivamente. Y ese es el segundo punto que quiero tocar, el llamado a la comunidad a 2 cosas fundamentales. La primera es que si efectivamente queremos salir de esta situación que está afectando a personas que tienen sus emprendimientos en Magallanes, que está afectando a personas que se dedican al turismo, es que como magallánicos tengamos la voluntad también de apoyarlos a ellos vacunándonos. Hay distintas vacunas, distintos principios de las vacunas, por lo tanto mi invitación a la comunidad es a leer, a instruirse respecto de qué significa cada una de ellas, optar por una de las vacunas, porque de esa manera vamos a poder ayudar a nuestro otro coterráneo magallánico o magallánica a que pueda volver a sus actividades y a que estemos sanos, ¿eh? Porque efectivamente nuestra UCI en el hospital regional está al límite. Y lo segundo es que en ese mismo orden de cosas, la vacuna efectivamente viene a resolver o ayudar a resolver el problema, pero tenemos que mantener las medidas de seguridad, distanciamiento físico de 1 metro, respetar las filas en los lugares en donde nos toque ingresar, respetar los aforos, usar permanentemente alcohol gel, utilizar la mascarilla, que además es una ordenanza municipal,
y colaborar con todo lo que se pueda para respetar las medidas de seguridad sanitaria que la autoridad está imponiendo, porque creo que van a ser los únicos elementos con los que vamos a poder salir precisamente de esta crisis sanitaria y dar el paso adicional, que es volver a recuperar la economía regional. Esa es la invitación a la comunidad magallánica. Y el llamado principal es no a bajar la guardia, por supuesto, porque claro, comienza el proceso de vacunación este miércoles, pero va a ser un proceso largo donde se estima que recién en parte del segundo semestre ya esté la gran parte de la población vacunada. Don Gabriel, también su minuto para que se pueda dirigir hacia... Minuto de cierre. Mira, llamar a las personas, a todos los ciudadanos a confiar nuevamente en la política como una actividad de concordia, la política como puentes que se tienden entre los problemas de las personas y los dirigentes. Aquí no hay ningún dirigente de élite, como decía mi amigo Ricardo, aquí no hay ningún dirigente que tome decisiones en el living de la casa con su familia y apunte con el dedo a alguien, ni que exporte candidatos de otros lados. Muchos de los esfuerzos son colectivos. Si usted va a votar por alguien de un partido, va a poder ubicar en el espectro de las ideas cómo va a votar, cómo piensa y qué opinión tiene respecto a un tema. No obstante, aquellos y muchos de los que se han dicho de un tiempo a esta parte independiente votan conforme al proyecto personal, a las ideas personales que pudiesen aparecer en cualquier lado de ese espectro. Los problemas de nuestro Magallanes son públicos, no son de privados, no son de personas, no son de familias, son públicos. Y estas discusiones como las que tenemos acá, cuando abrías el programa decía un espacio de debate, yo me siento más en un espacio de diálogo, salimos, estamos ya acostumbrándonos a salir de las trincheras y a tirar los puentes, yo creo que es la forma de construir una mejor región. Así es. Sí, tienes razón. Más que de debate, porque de debate es bien poco, es llegar a consensos a través del buen diálogo. Muchas veces la palabra debate puede ser malinterpretada. Estimado Gabriel, Ricardo y Claudio, un abrazo gigante y que tengan un muy buen inicio de semana, por supuesto. Y gracias por participar. Gracias, Marcelo. Gracias. Saludos a todos. Y nosotros así vamos... muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Y nosotros así también vamos poniendo fin al contingencia del día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta hora y media de conversación. Tiene razón, Gabriel. No es de debate, es de conversaciones, de planteamiento de ideas, por supuesto, pero siempre con la finalidad de que al momento de tomar una decisión usted pueda estar bastante informado. Un abrazo gigante, nos reencontramos 7 días más, que estén muy bien. Y recuerde, el miércoles comienza el proceso de vacunación en los vacunatorios municipales. Solo las personas de 90 años y más. Por favor, ¿ya? Vaya con mucho cuidado. Un abrazo gigante y nos vemos en 7 días más. Que estén muy bien. Pingüino Multimedia presentó Contingencia, debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos contingencia en todas nuestras plataformas.